de la disfagia. Muy bien, es un tema harto conocido por ustedes, ¿no? Cuando hicieron semiología hablaron a profundidad sobre la disfagia. Hoy vamos a hacer una especie de repaso y lo vamos a dirigir básicamente a la clínica, la aplicación de todo este tema. Muy bien, ¿cómo se define? Es la dificultad de la deglución, es la dificultad al paso de los alimentos, desde que masticamos los alimentos y lo deglutimos, ¿no? Esta dificultad puede darse al inicio del paso de la deglución o incluso en el tránsito esofágico. Por eso la disfagia suele dividirse en disfagia orofaringea y disfagia esofágica. Esta dificultad para movilizar los alimentos ya hacia el esófago puede ir acompañado de otras manifestaciones concomitantemente, ¿no? Por ejemplo, baja de peso, puede estar acompañado de problemas neurológicos, parálisis faciales, puede estar acompañado de problemas sistémicos, es decir, ustedes tienen que reconocer los otros signos de alarma que me pueden dar solamente el diagnóstico, ¿no? No solamente es hablar de la dificultad al paso de los alimentos, tanto líquidos o sólidos, sino qué más acompaña a esta disfagia, ¿ya? Muy bien, entonces veamos. Puede haber una inhabilidad para reconocer los alimentos, ¿no? En la boca uno puede no percibir adecuadamente los sabores, o dificultad para ubicar los alimentos a nivel de la boca. Ya estamos pensando en un problema neurológico. A veces hay problemas para controlar los alimentos en la boca, con la saliva o la lengua, ¿no? Entonces pensamos que hay un origen neurológico. A veces se acompaña de tos antes, durante el problema de deglutir, ¿no? Eso significa que los alimentos están pasando también a la vía respiratoria, no está cumpliéndose bien la función de esta encrucijada aerodigestiva. En ocasiones puede haber neumonía, baja de peso, alteraciones del estado de voz, etc. La disfagia se puede presentar a cualquier nivel. Un niño, por ejemplo, que ingiere un cuerpo extraño, una moneda, accidentalmente jugando en la boca, ¿no? Mete la moneda a la boca y ¡tac!, la deglute. Se queda atorada en el esófago, el niño empieza a insalivar, presenta cialorrea, dolor al deglutir, náuseas y vómitos. Entonces uno le hace una radiografía y tiene un cuerpo extraño, y esa es una causa de disfagia, ¿no? En el anciano que tiene un accidente cerebrovascular o isquemias a nivel del tronco cerebral podrían manifestar disfagia de origen neurológico. Y otras entidades, esclerodermia, problemas degenerativos neurológicos, un cáncer esofágico podría dar disfagia. Hay muchas causas. ¿Y qué consecuencias daría? Aspiración, neumonía, el paciente se deshidrata, se malnutre, baja de peso y altera su calidad de vida. Y cuando hablamos de aspiración, ¿no? Es una condición en la cual los líquidos o alimentos o secreciones pasan a la vía aérea a nivel de las cuerdas vocales verdaderas. Y penetración, cuando no sobrepasan las cuerdas vocales verdaderas, ¿no? Y aspiración silenciosa hace referencia cuando el alimento líquido sobrepasa el nivel de las cuerdas, pero no hay signos clínicos de aspiración. ¿Y cómo controlas neurológicamente la deglución? A nivel central, recordemos, existe a nivel cortical y subcortical varias áreas. Tenemos ahí el centro de la deglución ubicado en el sistema reticular del tronco cerebral, que involucran el núcleo ambiguo y el núcleo del tracto solitario, ¿no? ¿Qué síntomas pueden acompañar? Dolor torácico. Primero hay que descartar otros orígenes, por ejemplo, que sean cardiológicos o no. Trastornos motores del esófago, reflujo gastroesofágico, una esofagitis, etc. ¿Y cómo clasifico la disfagia? Ya hemos mencionado en un principio en disfagia orofaringea y esofágica. ¿Y cuáles serían esas causas orofaringeas? Un tumor orofaringeo, una estenosis por una inflamación, por faringitis, un absceso tonsilar, una membrana cricofaringea, ¿ya? Un divertículo de Zenker, que es un sáculo que se forma por detrás de la cara posterior del esófago proximal superior, ¿ya? A nivel de un triángulo de debilidad anatómicamente llamado triángulo de Killian, donde por propulsión puede formar un saco en la parte posterior, ¿no? Membranas esofágicas, como el síndrome de Plummer-Vinson, donde encontramos anemia ferropénica. La ingesta de cáusticos, el uso de la radioterapia, patología tiroidea puede comprimir esa zona, tumores del cuello, masas cervicales, compresión de una vértebra, por osteofitos, cuerpos extraños y muchas otras causas, ¿no? También hay causas neurológicas a nivel orofaringeo y es lo más frecuente en la práctica diaria. Un accidente cerebrovascular puede dar disfagia.
Parkinson, Alzheimer, traumatismos cráneoencefálicos, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, poliomielitis, discinesia tardías, Guillain-Barré, etcétera, pueden dar disfagia orofaringia. Y de origen neuroperiférico, la diabetes, el alcoholismo, la parálisis del nervio recurrente laríngeo por un tumor o postquirúrgicas, entre muchas otras, el tétano, la difteria, la rabia, pueden dar disfagia orofaringia. Eso es preguntado bastante en los exámenes de residentado, nunca se olviden, ¿no? Y de la placa motora, disminución de receptores de la acetilcolina, ahí tenemos la miastenia gravis, o disminución de la liberación de esta acetilcolina, el botulismo, ¿no? Eso ha sido pregunta con sus compañeros de 2 o 3 años atrás, ¿ya? Y ellos no hicieron la disquisición entre miastenia gravis y botulismo. Ustedes, yo creo que sí lo van a hacer. El síndrome de Eaton-Lambert también, por favor, igual que la miastenia, recuerden esos conceptos. De origen muscular, una miopatía metabólica por hipertiroidismo, amiloidosis, Cushing, Wilson, fármaco, el uso de amiodarona, inhibidores de la hidroximetilglutaricoenzima reductasa, esteroides, miopatías, distrofias, las serostomías, un síndrome de Sjögren podría dar disfagia orofaringia. Como ven, no solamente es por un tumor, una situación simple, hay problemas sistémicos que pueden dar disfagia. El otro problema es el problema esofágico, ¿no? Causas mecánicas, ahí tenemos la estenosis, neoplasias, membranas, masas, tumoraciones, desviaciones, compresiones. Puede haber trastornos motores como la calasia, ¿no? La calasia, vamos a profundizar más ese tema cuando lleguemos al tema de trastornos motores, espasmo esofágico, peristalsis, etcétera. Otros problemas esofágicos secundarios, ¿no? Por ejemplo, un tumor, una pseudocalasia por un cáncer en esófago, enfermedades endocrinas, metabólicas, la diabetes puede dar disfagia esofágica, el lupus eritematoso sistémico, la candidiasis, citomegalovirus, la moniliasis, que es dado por la Candida albicans, la enfermedad de Steiner, entre muchas otras causas, pueden dar disfagia esofágica. Muy bien, entonces es necesario hacer una buena historia clínica, anamnesis, una buena filiación, ver signos y síntomas concomitantes a la disfagia para uno hacer la disquisición entre si es de origen neurológico, tumoral, entre otros, ¿no? Entonces, eso me da el diagnóstico, una historia clínica detallada, qué fármacos consume, ver otras especialidades, ¿no? Otorrinolaringológica, neurológica, si es debut, súbito, progresivo, y si este es a sólidos o líquidos, muy importante, ¿no? Hay que localizar dónde está el stop, si es durante la deglución o orofaringia, si es en el tránsito esofágico, esofágica, si primero son los líquidos o primero son los sólidos, o es a ambas situaciones, ¿no? Recuerden, si hay un cuerpo extraño que se atora, hay un trozo de comida, una carne, un ancianito, se atora, no va a pasar ni líquidos ni sólidos, ¿no? O un tumor de esófago va creciendo, primero no deja pasar los sólidos, obstruye y finalmente no va a dejar pasar los líquidos, así progresivamente. O una calasia que da una disfagia paradójica. ¿Qué significa? Primero hay dificultad de paso de los líquidos, luego de los sólidos, a la inversa de un cáncer, ¿no? Cosas muy importantes, ¿no? ¿Qué síntomas se asocian? Dolor torácico, pirosis, regurgitación faringonasal, tos nocturna, cialorrea, problemas neurológicos, parálisis, disartria, disfonías, si tiene astenia, anorexia o baja de peso, hay que ver el estado constitucional del paciente, ¿no? ¿Qué fármacos se utiliza? AINES, antibióticos, antivíricos, bifosfonatos, fórmulas de hierro, etcétera, pueden lesionar la mucosa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué problemas infecciosos podría tener? Si tiene candidiasis oral, puede tener candidiasis esofágica, ¿no? Y así progresivamente. Todas las infecciones pueden dar herpes, citomegalos, disfagia. ¿Qué exploración complementaria debo hacer ante una disfagia? Una radiografía simple, ¿no? De tórax o contrastada, a doble contraste, un esofagograma que me permite ver en toda su dimensión el esófago y ver si hay estenosis, imagen de sustracción o adición. Una endoscopía es el gol estándar, ¿ya? No recuerden que la endoscopía o videofluoroscopía o endoscopía orofaringia y esofágica me permite ver si hay un tumor, cáncer, o descartar una causa orgánica y asumir que es neurológica. El tránsito esofágico con radioisótopos es una alternativa, y ahí la tomografía axial computarizada es útil para valorar compresiones o infiltraciones esofágicas de órganos adyacentes. Por ejemplo, un tumor mediastínico, un linfoma, etcétera, puede comprimir el esófago. La endoscopía de por sí es el gol estándar, ¿no? Para poder hacer una evaluación concienzuda del esófago y ver, y de repente terapéutico para poder resolver la disfagia. La esófago gastroscopía es la técnica fundamental en la evaluación de la disfagia esofágica
para ver fibrosis, inflamación, estenosis, etc. Y también me permite hacer terapia, ¿no? Y la ecoendoscopía me permite evaluar la pared, el grosor, todas las paredes del esófago. La manometría me permite ver las presiones, si hay falla a ese nivel, la impedancia también, ¿no? Entonces hay muchas causas de disfagia. Una de las más frecuentes es la acalasia. La acalasia es la hipertonía del esfínter esofágico inferior. Es un aumento de la presión y una aperistalsis del cuerpo esofágico. La etiología todavía es incierta. Algunos estudiosos asumen que es de causa genética hereditaria por un problema autoinmune y una predisposición a ciertos gérmenes, infecciones por sarampión, varicela, ¿ya? Algunos virus podrían desencadenar un daño de los ganglios nerviosos de los plexos mientéricos y eso provocaría una aperistalsis y un aumento de la tonicidad del esfínter esofágico inferior. Se presenta la acalasia entre la tercera y quinta década, predomina en el género femenino, y lo fundamental en la acalasia es la disfagia, ¿no? 2 años de evolución aproximadamente, hay dolor torácico y regurgitación. Esta suele ser intermitente y paradójica, es decir, dificultar el paso de los alimentos, primero a líquidos, luego a sólidos. Por eso se habla de disfagia paradójica. Como diagnostico esto con una radiografía simple de tórax, donde veo dilatación del mediastino y niveles hidroaéreos. O le pongo contraste y hago un esofagograma varitano donde veo el famoso pico de pájaro o cola de ratón en el extremo distal, ¿no? Y la endoscopía también me permite ver esto, ¿no? Vean esta radiografía con contraste, vean cómo se ha dilatado el esófago, ¿ya? Y en el extremo distal vemos la punta del lápiz o pico de pájaro. Ahí ven una punta de lápiz o pico de pájaro. Cuando vean esta radiografía, típicamente es acalasia. Y ya nunca se olviden que en los exámenes del ENAD, residentado médico, incluso en nuestros exámenes les preguntamos, ¿no? Radiografía contraria de esófago con signo de la punta de lápiz, acalasia, ¿no? Probablemente acalasia. Y endoscópicamente vemos una hipertonicidad del esfínter esofágico inferior, con un paso del equipo hacia el estómago dificultoso, ¿no? En ocasiones vemos un megaesófago, un esófago sigma. La manometría esofágica es el gol estándar, el estándar de oro para el diagnóstico. La manometría más impedancia del esófago me permite ver las presiones. Si hay aperistalsis del cuerpo y aumento de la presión en el esfínter esofágico, hablo de, por favor, acalasia. Y esta es vigorosa cuando esta presión es mayor a 60 milímetros de mercurio. ¿Cómo trato la acalasia? Con tratamiento médico, en base a dilatación neumática, anticolinérgicos, nitratos, calcio antagonistas. Rara vez se usa la toxina botulínica. Cuando falla el tratamiento médico, entra a sala de operaciones, cirugía. Pero antes de la cirugía es la endoscopía. La endoscopía terapéutica puede optarse en la acalasia, ¿no? Y tenemos el POEM, el peroral endoscopy myotomy, se hace una miotomía del esófago y se resuelve este problema. ¿Y cuál es la terapia endoscópica en este? Es la miotomía de Heller. El cirujano corta el músculo y resuelve, ¿no? Miotomía de Heller, nunca se olviden, ¿no? Con tratamiento antirreflujo. Ahí vemos una imagen donde hay un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior y aperistalsis del cuerpo, y vean ustedes cómo se forma la punta de lápiz o pico de pájaro. ¿Ya? Muy bien. Y ahí vemos cómo se dilata con un balón, ¿ya? Es una terapia endoscópica y se resuelve este problema con dilatación con balón. Otro problema es de disfagia, el espasmo esofágico, donde hay dolor intenso, despertada la deglución, sobre todo de bebidas frías o calientes. Disquinesia esofágica, ¿no? O presbioesófago, contracciones no propulsivas de baja intensidad. Igual como en el ERGE, ¿no? Hay pirosis, reflujo. Sinónimos, por ejemplo, para el esófago de cascanueces, espasmo difuso del esófago de sacacorchos, esófago de tirabuzón. Es decir, en la radiografía vemos en el espasmo difuso del esófago una imagen en sacacorchos, así. Y la pseudoacalasia es una falsa acalasia que se presenta cuando hay un tumor de la unión gastroesofágica, un cáncer de ese nivel. La esclerosis sistémica progresiva finalmente me da dismotilidad esofágica y compromete los 2/3 distales por un infiltrado de tejido fibroso en el esfínter esofágico inferior, sobre todo en el síndrome de Krebs. Muy bien, como ven ustedes, hay muchas causas de trastorno motor esofágico que dan disfagia. Ahí tenemos la diabetes, que produce trastornos motores y disminución de la presión del esfínter esofágico. Muy bien, chicos lindos. El tema es muy sencillo de aprender. Vamos a ampliar esto con un poco de bibliografía. Les vamos a mandar un poco de teoría. Muy bien. Entonces, en la próxima reunión, exclusivamente vamos
a reunirnos para resolver sus preguntas y sus respuestas. Hasta luego, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.